Todos los antiguos peregrinos que caminaron a Cañada de la Virgen entraron por esta larga calzada ceremonial. Conecta a la cañada que rodea todo el centro ceremonial con el templo principal, la Casa de los 13 Cielos. Es importante observar cómo, al caminar por la calzada, ascendemos desde las profundidades del inframundo, representado por la cañada a mis espaldas. Ascendemos como el sol de la mañana. Es el primer momento que el peregrino vería la pirámide. Si te fijas, aquí ya se empieza a aparecer el Cerro Sagrado, ¿no? Nos empezamos ya a aproximar a la cima. Ya entramos, ya estamos de lleno en el corazón del centro ceremonial y ya estamos de frente a la pirámide principal. Imagínate cuando venían los peregrinos el 3-4 de marzo, ¿no? Imagínate que vienes desde lejos con toda tu comunidad, ¿no? Tal vez traes cargando tu imagen sagrada o un bulto sagrado de tus ancestros y llegas aquí, ¿listo para qué? Pues para ver cómo se hunde el sol en la montaña de los ancestros. Que pasa el 3-4 de marzo, que es 73 días después del solsticio de invierno, la noche más larga. 73, ¿por qué? Tú sabes que ellos, lo que es el siglo para nosotros, para ellos era el ciclo de 52 años. Y 52 ciclos solares son 73 ciclos de su calendario sagrado. Pero también 73 divide el ciclo solar de 365 días y además el ciclo sinódico de Venus de 584 días. Todo esto está implícito en la alineación que tiene este templo con el sol poniente el 4 de marzo. Bueno, pues ya estamos aquí al pie de las escaleras de acceso al patio hundido de la Casa de los 13 Cielos. Imagínense al peregrino que viene desde lejos y por fin, después de cruzar toda la calzada ceremonial, se encuentra al pie de la escalera que lo va a llevar al lugar sagrado. Cruzar este umbral era algo muy importante. Imagínense que si caminamos de oriente a poniente, cruzar este umbral es como si fuéramos el sol entrando al inframundo. Entonces, lo que vamos a ver ante nosotros es el patio hundido, que era un espacio simbólico vinculado con las fuerzas del inframundo, así como la cima de la pirámide era un espacio ritual vinculado a las fuerzas del cielo. Algo interesante del patio hundido es la diferencia entre el lado norte y el lado sur. Puedes ver que la gran diferencia es que en el sur está lleno de tronos. Puedes ver esas como sillares, como bancas. Entonces siempre me gusta imaginarme todas esas bancas ocupadas, imagínate, por los señores, por los distintos jefes de los distintos pueblos de la cuenca del río Laja, reuniéndose aquí en consejo de guerra, en consejo de ancianos, ¿no? Para tomar las decisiones. Tal vez aquí se tomaron las decisiones más importantes de la población del río Laja entre el siglo VI y el siglo XI. El ascenso, ¿no? Luego me preguntan que eran muy chaparritos y pie chiquito. Yo lo que creo es que los escalones eran estrechos porque el ascenso y el descenso a la pirámide eran muy importantes. Entonces, si tienes unos escalones así, tienes que subir de cierta forma, con cierto ritmo, cierta cadencia, cierta posición de tu cuerpo así lateral. Yo creo que los escalones eran estrechos más que nada por eso. Luego me dicen, no, es que eran muy chaparritos, pues. El entierro del guerrero que se encontró en la Casa de la Noche Más Larga es un hombre de 1,70 m. O sea, chaparrito no era. De todos los lugares de Cañada de la Virgen, el de más difícil acceso es este. O sea, este es el lugar que más umbrales tienes que cruzar. Tenemos que recordar que no cualquiera subía al templo, ¿no? Eran unos pocos. Pero fíjense aquí cómo la organización del espacio nos hace sentirnos más como en el ombligo del universo. Fíjate cómo de esta posición
controlas primero el espacio ritual privado del patio hundido, pero después también controlas el segundo círculo, que es donde está la calzada ceremonial. Imagínate cuando venían todos los peregrinos, pues los estaríamos viendo, tal vez ahí, ¿no? En toda esta parte plana frente al patio hundido. Pero después alcanzamos a divisar el cañón, ahí están las piedras, ¿no? ¿Ya viste? Que rodea a toda la zona arqueológica. Pero al mismo tiempo alcanzamos a ver ya el horizonte poniente de los Picachos. Entonces, si te fijas, estamos como envueltos en círculos concéntricos, ¿no? Empezando por la pirámide, patio hundido, calzada ceremonial, el cañón, el horizonte que se usa como calendario. ¿Cuál era la idea de contar el tiempo en el México antiguo? La idea fundamental era el intento constante de que el ser humano logre sincronizarse con el ritmo cósmico marcado por el Sol, la Luna, Venus, con el ritmo de la naturaleza marcado por la temporada de secas y la de lluvia, con el ritmo social marcado por las 18 fiestas de los 18 meses de su calendario solar, todas las fiestas relacionadas con el ciclo de la agricultura. Esta es la casa de la noche más larga. Entonces, si tú estás en medio del patio hundido de la casa de la noche más larga y estás mirando al poniente, vas a ver cómo el sol se oculta prácticamente al filo del templo, reproduciendo así el efecto visual que se puede ver en el oriente con el Cerro Jocoque. Una de las características más importantes de la casa de la noche más larga es que arriba de esa pirámide no se encontró un templo, sino un temazcal, ¿no? Un temazcal, una casa de sudar, ¿no? Se ponían piedras ardientes adentro y se les echaba té medicinal o agua y era un ritual de purificación. Entonces nosotros sabemos que ese temazcal se usaba en el solsticio de invierno, porque la pirámide está alineada a ese solsticio de invierno, que es la noche más larga en el hemisferio norte. La noche más larga que estos pueblos celebraban el nacimiento de dioses de la luz como Huitzilopochtli entre los aztecas. Entonces podemos imaginarnos que ese temazcal realizado en la noche más larga del año, sincronizado con el nacimiento del sol, pues era también un ritual de muerte y renacimiento para quien lo hacía. Y en las escaleras de acceso a la pirámide se encontró uno de los pocos glifos que se encontró en el lugar, es el glifo del año. Cuando encontramos un glifo como ese en un sitio, sabemos que estaban usando los dos calendarios, el calendario solar y el calendario ritual, ¿sí? Eso es lo que podemos inferir del glifo del año. Entonces, pero está asociado al temazcal, entonces tal vez el temazcal era parte de una serie de rituales por los que se tenía que pasar para aprender a contar el tiempo. Bueno, esta es la mejor perspectiva del templo circular que Gabriela Cepeda llamó la Casa del Viento. ¿Por qué la Casa del Viento? Porque normalmente, en tiempos aztecas, los templos circulares eran dioses dedicados, templos dedicados al dios del viento. Sin embargo, tenemos que recordar que uno de los templos circulares más antiguos es el de Cuicuilco y era un templo dedicado al abuelito fuego. Lo importante en este templo es que se encontró el entierro de una mujer, de una muchacha entre 20 y 25 años. Algo muy interesante es que los antropólogos descubrieron que fue matada por un animal, probablemente un coyote o un lobo. Esto lo vieron por las marcas en los huesos. Sin embargo, continuaron haciendo el análisis en el esqueleto y descubrieron que ella se estaba muriendo de tuberculosis. La tuberculosis fue una enfermedad muy común en el México antiguo. Este es el Templo Rojo, llamado así por la pintura mural donde sobresalen las líneas horizontales que representan los niveles cósmicos. Aquí fue donde se encontró al jerarca, este hombre de 55 años que fue sumamente importante para este lugar. En esa habitación de ahí donde ves ese panel, ahí se encontró a la niña guerrera. Al principio se pensó que era un niño, tenía un gran navajón de obsidiana, entonces por eso que pensaron que era guerrero, pero los antropólogos hacen el análisis del esqueleto y se dan cuenta que es una niña. Lo sorprendente es que esa niña también la enterraron 1000 años después de que murió.
Los análisis de carbono 14 nos dicen que ella vivió más o menos en los mismos tiempos que el jerarca. Entonces tenemos 2 entierros con estas características singulares, 2 individuos que fueron enterrados 1000 años después de su muerte aquí en Cañada de la Virgen. Tenemos que imaginar que para que el jerarca haya sido enterrado aquí 1000 años después de su muerte, su cuerpo, su bulto sagrado, tuvo que ser preservado por más o menos 40 o 50 generaciones de estos pueblos. Es muy probable que el jerarca haya nacido en alguna otra parte de la antigua Mesoamérica. Entonces, ¿qué pasó en la vida de esa generación que finalmente decide enterrarlo aquí? ¿Y qué pasó después? Porque tenemos que recordar que por 400 años peregrinos vinieron a rendirle el culto en conexión con esta idea de la cuenta sagrada del tiempo. Entonces nos tenemos que preguntar qué pasó en el siglo XI, cuando Cañada de la Virgen y esos otros 90 sitios arqueológicos, esos otros 90 aldeas, pueblos, villas fueron abandonados para siempre. Ya no sabemos ni el nombre del jerarca ni el nombre original de Cañada de la Virgen. ¿Qué pasó en el siglo XI? Que una tradición de 1500 años de antigüedad se vio interrumpida para siempre.